Bien, muchas gracias por estar acá. Mi nombre es Pablo. Yo les quiero dar la bienvenida, agradecer su presencia acá a este inicio, ¿no es cierto?, de ciclos de conversatorios con candidatos presidenciales para una migración en derechos. Queremos agradecer especialmente a la senadora Carolina Goy, que nos acompaña en esta sesión inaugural, que tuvo la buena voluntad de atender nuestro llamado, de que esta agenda es relevante y que vale la pena tener una conversación con aquellos que, sobre migración en derechos, con aquellos que pretenden, ¿no es cierto?, liderar nuestro país. Nosotros somos el Servicio Jesuita Migrante, esta es nuestra casa, y acá son siempre bienvenidos. Nuestro trabajo consiste en acompañar, nuestro propósito es defender y promover los derechos y la dignidad de los migrantes, especialmente aquellos más excluidos. Tenemos programas que tienen que ver con su inclusión social, con educación, pero también sabemos que es relevante la incidencia, las políticas públicas. Cuando se trata de derechos fundamentales, las políticas públicas y los actores políticos son fundamentales para generar reglas que cumplan estándares que reconozcan esa dignidad. Es por eso que hemos querido hacer este ciclo de conversatorios, aprovechando este año electoral, y sin mayor preámbulo yo dejo con ustedes a nuestro jefe supremo, Miguel Jackson, que va a hacer esta conversación con Carolina. Adelante. Buenas tardes, senadora. Estamos muy contentos que nos haya acompañado en esta primera conversación que vamos a tener sobre migración con derechos, y también saludar a cada uno de ustedes que han venido esta tarde con este gran interés en un tema creciente y desafiante para nuestro país. La idea es que conversemos una media hora con la senadora y después un tiempo también de preguntas de ustedes para que vayan pensando. Hace un tiempo usted hizo una visita a un desayuno con personas migrantes de la Vega Central. Me gustaría nos contara qué pasó, qué vivió, qué sintió en esa experiencia. Sí. Bueno, lo primero es agradecer este espacio y agradecer, además en el contexto del trabajo que hacen aquí en el Servicio Jesuita, agradecerle a los que están acá y el ánimo más bien de un conversatorio. A mí me gustó mucho esa invitación, ¿no? Porque uno empieza a pensar, y además como candidata presidencial, cuáles son los temas que a uno le tocaría enfrentar y asumir, más bien desde lo positivo como presidenta. Y este es un tema que está inevitablemente en carpeta, y con gusto. Hoy día, de hecho, en la mañana, la presidenta en la cuenta pública dijo que se iba a presentar un proyecto, lamentablemente hasta fines del gobierno. Muchos hemos querido que se tramitara antes, pero eso da cuenta de que es un tema que está en la agenda. Y para los candidatos, esto es una oportunidad, quizás más que para decirles qué es lo que tenemos definido, es para aprender de quienes están en contacto con la realidad. Eso es lo primero. Lo segundo, tú me preguntas de un desayuno en La Vega. Fue una súper buena experiencia, pero a mí me gustaría contarles quizás un poquito antes, ¿no? Mi primera aproximación al fenómeno migratorio acá en Chile, porque uno dice como el fenómeno migratorio parte de mis abuelos que llegaron como migrantes de Croacia. Mis papás son primera generación en Chile, en Magallanes. Yo soy de Punta Arenas, para quienes no me conocen, mi familia de allá, y eran migrantes, vinieron de Yugoslavia en ese tiempo y de Croacia, tanto por el lado de mi papá como de mi mamá. Entonces uno dice, si pensamos en el tema migratorio, es algo que es parte no solamente de mi vida, de mi familia, sino también de cómo se ha ido construyendo nuestro país, nuestra nación. Pero yo soy asistente social de profesión, he trabajado mucho en los temas de mujeres, de adultos mayores, de niños, de grupos especiales, de discapacidad, por mi profesión y por lo que me ha tocado trabajar profesionalmente antes de ser diputada y después como diputada, que fui de un periodo, ahora senadora. Y en el caso de Magallanes, ya hace algunos años, hay un flujo migratorio importante, sobre todo de República Dominicana. Y partimos trabajando el tema, cuando era diputada, a raíz de 2 femicidios terribles, de 2 chicas dominicanas que fueron acuchilladas y fueron 50 puñaladas a sangre fría, brutales.
Y para mí eso es importante porque la experiencia en La Vega fue súper entretenida, ¿no? De acogida, de mucha alegría, de conocer historias con las chicas que desayunamos y que trabajan, están integradas, muy positiva. Pero mi primera aproximación fue muy dura, de no solo hay la discriminación hacia la mujer, sino además una mujer migrante que viene de afuera, que no tiene redes, y el femicidio como esta expresión brutal de tener a alguien, una mujer de quien eres dueña al punto que le puede generar la muerte. Entonces ahí empezamos a hacer todo un trabajo con la migración en Magallanes, donde además hoy día la población migrante es importante, es parte además de lo cotidiano. Yo siempre lo grafico en que los desfiles hoy día vemos cómo se han integrado, y en Magallanes llama más la atención. Entonces uno ve como un chito y es parte de la cultura el incorporarse mucha gente de República Dominicana, de Colombia, y que se han integrado a un lugar que es distinto desde el clima, y que es algo que a uno le llama la atención, pero se han incorporado por una experiencia que conozco muy de cerca, muy positivas. Yo sé que hay unos 3.000, dicen, migrantes en Magallanes, como dice usted, varios de Dominicana y Colombia. Capaz que el censo más, pero cifra un poco más grande. Hace un tiempo, Sebastián Piñera, en una declaración que hizo en los medios, dijo lo siguiente, comillas: vamos a abrir las fronteras de Chile de par en par a todo lo que le hace bien, y vamos a cerrar con candado a todo lo que le hace mal a Chile, a los delincuentes, al narcotráfico, al contrabando y a la inmigración ilegal. Entonces me gustaría preguntar 3 cosas. Primero, ¿cómo le suena, cómo le resuena esta frase? Esa es la primera. Lo segundo, ¿qué significa esto de abrir de par en par y cerrar de par en par? ¿Cómo funciona eso? ¿Se puede abrir y cerrar el país, la frontera? Y después, ¿qué querrá decir con inmigración ilegal? ¿Tenemos inmigración ilegal? ¿Cómo funciona? ¿O qué está pensando cuando dice eso? Ahí yo diría primero 2 cosas. Uno, como este mundo de los buenos y los malos. Si uno pudiera diferenciar y lo malo, le cerramos la puerta. Aquí un delincuente es delincuente que comete un delito, por definición, sea chileno, sea extranjero. Entonces yo creo que hay una primera definición. A mí no me parece, y la línea de ese planteamiento, el confundir o siquiera insinuar aquí la asociación entre la realidad del fenómeno migratorio, cómo enfrentamos nosotros una política antidelincuencia. Y creo que son cosas distintas. Y donde uno enfrenta la delincuencia, sea donde sea, tiene que tener, eso tiene que ver con defender el Estado de Derecho, la seguridad de las personas, reglas claras, pero en ningún caso uno podría asociarlo a que eres chileno o no eres chileno, ¿no? Eso es lo primero. Y lo segundo es similar quizás al debate que hemos tenido en estos días respecto de lo que sucede en la Araucanía. Entonces se dice, bueno, la Araucanía, ¿cuál es? Si aplicamos la ley antiterrorista, o sea, si hay terrorismo o no hay terrorismo. Y pareciera que es como más importante esa definición que lo que nos sucede respecto de la violencia. Y uno dice, la violencia es mala, se ve aquí en la Plaza Brasil o se ve en la Araucanía. Y ahí hay un factor de por qué se da esa violencia. Entonces, yo creo que muchas veces bajo esa afirmación hay un reducir el tema. Cuando uno habla de migración ilegal, el no entender la complejidad o tratar de reducir, así que cierro la puerta a la migración ilegal, es tratar de reducir un fenómeno que es mucho más amplio. O sea, el fenómeno migratorio es algo que llegó para quedarse, que tiene que ver con un mundo que es globalizado, donde las fronteras, como las conocíamos antes, o la capacidad de moverse era distinta, y eso no lo vamos a frenar. Entonces, es más bien cómo asumimos algo que está, y algo que además tiene una perspectiva que para mí es mucho más una oportunidad si sabemos enfrentarlo desde una lógica de integración, de apertura, así como años antes nuestro país se conformó también con migrantes, pero hoy día con un nuevo rostro, con realidades distintas. Y dejar de ponerte solo un caso de algo que vivimos esta semana que fue muy bonito en el Parlamento, que probablemente no fue noticia, porque solamente es noticia cuando nos peleamos, cuando hacemos discusiones respecto a los mecanismos, y no cuando sacamos una ley con celeridad, y que es el caso de Arley Méndez.
Arley Méndez es un cubano, un deportista de elite destacado, se dedica al levantamiento de pesas y tiene, no sé, como quinto a nivel mundial. Él llegó hace 4 años a Chile y sacamos esta semana adelante el proyecto de ley que le concedió la nacionalidad por gracia, para que él pudiera competir con bandera chilena. Él tiene a su señora chilena, a su hijo chileno, y lo que nos decía cuando él lo fui a conocer en el entrenamiento es que él se había sentido acogido acá en Chile, había tenido lo más importante para él, que es su hijo, su señora, su familia, y que lo que él quería era devolvernos a los chilenos, o sea, esta oportunidad que le daba el país, quería devolvérselo entregándonos a nosotros, a todos, un triunfo, sus triunfos deportivos. Entonces uno dice, esa es también la cara positiva que muchas veces no mostramos del fenómeno migratorio, y que probablemente hay muchos ejemplos, no tan destacados como deportistas, ¿no? Mucho nos gustaría, pero en otras expresiones más cotidianas del aporte que hacen personas que cruzan la frontera en busca de una vida mucho mejor. Usted puso ese día en un tuit que está puesto ahí en la proyección, dice: feliz por la aprobación de nacionalidad chilena para el deportista Arley Méndez, ejemplo de inmigración que le hace bien a Chile. ¿Y qué migración haría mal a Chile? ¿Y qué pasa si un migrante no es un deportista, o no es un científico, no es un abogado? ¿Hay alguna migración que le haga mal a nuestro país? Yo creo que quizás ahí es como la migración le hace bien a Chile. Y eso fue la expresión que quisimos utilizar en este caso. Si usted mirara por el panorama chileno, ¿dónde ve que hay mayores desafíos, problemas, desafíos, exclusión de migrantes, y cómo plantearía abordar esos desafíos? Ahora, siguiendo el caso de Arley, no es la realidad de todos los migrantes. Y quizás ahí está en cómo la migración no le hace bien a Chile. No por el migrante, sino que cómo se enfrenta. A propósito de esta asociación que algunos hacen de delincuencia y migración, uno se pregunta, cuando ve situaciones sobre todo de hacinamiento, de abuso de chilenos hacia los migrantes, si no está ahí la delincuencia. Y situaciones inhumanas. Uno dice, ¿cómo puede haber alguien que exponga a una persona a condiciones de inseguridad, o de hacinamiento, como hemos visto lamentablemente? Y esos son los casos que se conocen, probablemente ustedes saben de muchos más. Entonces ahí es cuando uno dice, eso no le hace bien a Chile. No le hace bien a Chile cuando personas que son, en este caso, personas como cualquiera, que tienen un proyecto de vida, que tienen una aspiración, realmente son discriminadas, son tratadas como personas de segunda categoría. Eso habla muy mal de nosotros. Yo creo que esa es la otra cara, y ahí hay un tema que nosotros tenemos que abordar. Algo comentábamos con Miguel mientras esperábamos iniciar la actividad, que a veces en nuestro país hay temas donde nosotros tapamos los ojos. Pareciera que no nos gustan y por lo tanto no los comentamos, pero eso no significa que no pasen. Y no los abordamos, y de repente con la migración pasa eso. Y tenemos una legislación anacrónica, tenemos incapacidad de la estructura del Estado de enfrentar el tema, y nos quedamos más bien en la estigmatización, pero no reaccionamos, cuando lo que necesitamos en esto es asumir que es un fenómeno que está, y regularizarlo. Y tramitamos, porque hablamos de migración ilegal, pero el problema está también en cómo te tramitan meses y meses, y esto ustedes nos lo contaban de su experiencia, cuando hay gente que incluso lo que quiere es trabajar y desarrollarse. Entonces, más que facilitar y enfrentar la situación, lo que hacemos es quedarnos un poco inmovilizados. Y hablo más bien como Estado, y sobre todo la estructura del Estado, que llora a gritos el tener la capacidad de ser contraparte de una situación que, insisto, llegó para quedarse. El senador Sandón ha dicho en varias ocasiones, a veces con un tono también un poco firme, cualquier migrante que sea sorprendido en un delito debe ser inmediatamente expulsado del país. ¿Cómo le suena esa frase? ¿Cómo le resuena esa frase? Yo insisto en lo mismo, o sea, ¿qué hacemos frente a un chileno que es sorprendido en un delito? O sea, frente a la delincuencia, yo creo que es trato parejo, pero el estigmatizar y poner el apellido primero en migrante no me parece justo. Probablemente, y es algo de lo que la institucionalidad también tiene que ser capaz de mejorar, es que en algunos aspectos uno necesita mejores controles
controles, y algo conversamos, y más bien lo que yo le planteaba ahí a quienes están en estos temas, el cómo nosotros podemos garantizar eso previo. Uno es una persona que tiene antecedentes efectivos y que eso se conozca antes, y no suceda que finalmente tú tienes una vía de entrada a nuestro país que es como turista y después cambia tu calidad, pero no hay un espacio de control efectivo donde la institucionalidad sea contraparte. Pero en esa afirmación yo creo que hay una estigmatización muy liviana y muy dañina respecto de gente que es injustamente enjuiciada previamente. Eso, y también yo diría, sumaría que qué pasa con el debido proceso, la acusación de inocencia, el derecho a la defensa, y que un delito lo establece un juez, no que pilla a alguien en la calle haciendo algo. Vamos a temas sectoriales. En educación sabemos que el acceso a la educación está asegurado para cualquier niño, sea extranjero o chileno, pero en el proceso más bien del ejercicio de ese derecho hay un montón de problemas. Hasta hace poco tiempo atrás, para poder a un niño inscribirlo en la escuela, le daba un rol ficticio con el número 100, le pediría estar en la escuela, pero lo inhibía de acceder a muchos derechos como la beca de almuerzo de la FUNAEM, como pasar de curso, etc. Pasó que 224 extranjeros que estaban dentro del 50% más vulnerable quedaron fuera de la gratuidad por no tener permanencia definitiva. Sabemos que Chile es un país con muchos desafíos sociales, que a veces, digámoslo así, no alcanza para todos. Eso, ¿qué le parece a usted? Extranjeros que han estudiado en Chile y no tienen permanencia definitiva, ¿tienen tanto derecho a la gratuidad como los chilenos o no? Tú me dices, en este caso, extranjeros que estudian en cualquier nivel. En cualquier nivel. Yo creo que ahí tenemos que tener una preocupación especial, sobre todo por los niños. O sea, yo tengo ahí una sensibilidad especial de protección de derechos, y creo que ahí tenemos que poner la prioridad. No puede quedar ningún niño fuera de la red de apoyo, de protección social en general, porque además son niños chilenos, la mayoría. Ahora, en esto a mí me cuesta distinguir el que no acceda a la gratuidad cuando eres alguien que está viviendo en Chile. Y probablemente hay un proceso en algo que hablábamos de regularización, que puede estar pendiente entre medio. Pero en general, desde una perspectiva de derechos, de gente que habita en el territorio, a mí me parece que deberían tener acceso a las mismas garantías. Si usted se imaginara el 2022, al terminar el gobierno, y mirara la infancia migrante, la inclusión de niños migrantes, ¿cuáles serían los avances que más le gustaría ver en materia de inclusión de niños y niñas extranjeros en Chile? Además del acceso a la educación. El acceso a la salud, a protección social en general. O sea, a mí lo que me gustaría es que no hiciéramos diferencia. Eso quizás es un desafío mayor, porque también tiene que ver no solo con el acceso a determinadas prestaciones, que es más fácil, sino también con un tema cultural, que es lo más difícil. Ahora, ahí yo siempre cuento el ejemplo de una amiga que me planteó un estudio, el resultado del estudio respecto de los niños migrantes, y siempre lo cuento como aquellos aspectos positivos que la gente valora en su interacción cotidiana con la migración. Y tenía un estudio que se hizo acá en Santiago, sobre todo con niños peruanos, y los papás contaban cómo valoraban la incorporación de chicos peruanos en la sala de clase porque le ayudaban a sus hijos a aprender a hablar mejor. Porque pronuncian mucho mejor. Nosotros los chilenos hablamos bien mal, y de hecho hay muchos extranjeros que hablan nuestro idioma, les cuesta entendernos al principio. Entonces uno dice, ¿cómo ahí hay otra cara que tiene que ver una vez que tú interactúas, que lo miras desde otra perspectiva, desde lo cotidiano, como pares, y eres capaz de ver una ganancia para tu familia de esa interacción? Y a mí me gustaría que ojalá esa fuera la lógica que primara. Aspectos positivos que como esto no me cabe duda que hay muchos otros, cómo somos capaces también en la misma educación de incorporar una perspectiva que incorpore la cultura, la mirada de distintas culturas, que finalmente es una ganancia más todavía cuando nuestros niños a través de una pantalla, ¿no es cierto?, están conectados con el mundo. Pero yo creo que lo más difícil es ese cambio cultural, y yo cierro los ojos, y lo que me imagino y lo que a mí me gustaría como presidente intencionar es esa mirada de no discriminación, de incorporación, de mirarnos como iguales. ¿Es Chile un país racista y xenófobo? Yo creo que sí. ¿Y dónde ve el racismo y la xenofobia en nuestro país? ¿Cómo se expresa?
uno lo ve desde la reacción en las frases, que tú me dices de ciertos candidatos, son bien gráficas, y además como uno ve que eso genera adhesión, pero en lo cotidiano no lo ve. Ahora, así como somos un país muy machista también, eso tiene que ver con nuestra historia, y son cosas que hemos ido cambiando. Yo más bien lo miro desde el desafío que tenemos de generar un cambio cultural. ¿Cómo se hace el cambio? ¿Cómo se desmontan los racismos, la xenofobia en nuestro país? ¿Cómo se puede avanzar en un país que valora la interculturalidad como un fenómeno de la vida humana? Pero hay dos cosas. Uno, nos hace muy bien los espacios de encuentro. Cuando uno genera espacios de interacción, de conocernos. Muchas veces esto se da por imágenes preconcebidas que te ponen barreras y que una vez que tú te sientas, que conversas, que te encuentras, se despejan. Ahora, eso significa generar espacios de encuentro. Punta Arenas, lo que hacemos una fiesta cultural y se toma la plaza cada cierto tiempo, entonces comparte la cocina colombiana, dominicana, peruana, y está la música, y es súper atractivo para la gente de Punta Arenas, para los chilenos. Desde eso es como tú vas generando espacio para la expresión en esto de nuestra riqueza en la diversidad. Pero eso también requiere de cómo desde quienes tienen más vocería, desde la propia política pública, el ser muy cuidadosos en los mensajes que se entregan. Porque todo lo que uno puede hacer en el esfuerzo cotidiano de integración y de compartir culturas, miradas, muchas veces con una sola frase puede contrarrestarse negativo. Entonces yo creo que tiene que darse el esfuerzo desde lo cotidiano, pero también desde el mensaje comunicacional, de parte de la política pública y de actores relevantes. Empezar con el público, ¿qué le pareció la cuenta de hoy día? ¿Muy optimista o muy pesimista? ¿Le pareció realista con lo que el gobierno ha hecho? ¿Le gustó la cuenta de la presidenta, su última cuenta? A mí me gustó la cuenta. Me parece que la presidenta lo que hizo fue capaz de reenfocar una tarea que nosotros asumimos, que es enfrentar la desigualdad y además como muy comprometida con una mirada no de corto plazo del país, sino más bien una mirada a largo plazo. Algunos criticaron que era demasiado positiva, y yo creo que este es un país que le hace falta un ánimo más positivo, que nos hace falta creer que es posible. Y yo lo valoro desde esa perspectiva, no de mirar el vaso medio vacío, sino que el vaso medio lleno, lo que podemos hacer, pero también muy realista cuando ya sea al final un llamado a la unidad sobre cambios que son frágiles, que se pueden perder rápido, que no están instalados ya en nuestra sociedad, y que tienen que ver con esta mirada de enfrentar la desigualdad, de reconstruir confianza, de sentirnos parte de una comunidad donde finalmente sacamos las cosas adelante construyéndola entre todos y para todos. Pero a mí me gustó, y me gustó sobre todo la convicción que noté en ella al final de sus palabras. Se me ocurrió otra pregunta, me te respondía, no puedo evitarla. Hay una crisis de confianza en Chile, y si dice que sí que la hay, ¿cuál es el origen de la desconfianza? ¿De dónde viene la desconfianza? O sea, yo creo que la hay de todas maneras. A mí me tocó, y sobre todo cuando asumí como presidenta del Partido de la Democracia Cristiana, enfrentarla respecto a la política, y quizás era en el peor momento. Y uno puede decir, hay muchas causas, muchas. Hay situaciones evidentes, lo pienso desde la política, donde hemos conocido situaciones de abuso que son inaceptables, de desviar el objetivo que tiene, y hoy día tú lo ves incluso en Carabineros, y dice lugares donde uno suponía que las cosas funcionaban bien y te das cuenta que no eran así. Eso es lógico que genere desconfianza, lo ves en el fútbol, en la iglesia, o sea, en eso nadie se salva. Pero yo creo que el conocer situaciones que nos generan dolor, que son dolorosas, porque yo me paro desde el mundo de la política y a mí me gusta lo que hago, y creo que la política es un espacio maravilloso para trabajar con la gente, y he tratado de hacerlo siempre así. Entonces me duele cuando uno ve
cosas que finalmente afectan a todos, que no se distingue si uno es buen político o mal político, están todos en lo mismo, pero eso nos moviliza y yo prefiero que esas cosas se sepan, porque si no fuera así no tendríamos posibilidad de tener una agenda de transparencia y probidad, el proyecto de ley que sacamos, que en otras condiciones nadie hubiera aprobado. También en estas circunstancias fuimos capaces de reaccionar para dar un salto cualitativo, hacer mejor política, tener mejores partidos. También, y en mi caso, yo asumí a pedir perdón con mucha humildad, a reconocer las faltas y a construir distinto, en el caso de lo partidario. Entonces yo creo que hay una crisis de confianza que tiene que ver con situaciones de abuso, de no responder a lo que se debería desde la institucionalidad, desde la política, pero también un desencuentro entre nosotros. Y ahí está el desafío cuando uno dice volver a confiar, que es algo que yo creo que hicimos en nuestro eslogan, no es solo volver a confiar en los políticos, sino también volver a confiar en tu vecino, y que no es una amenaza, sino que alguien con quien tú te reencuentras, con quien te puedes mirar a la cara y puedes pedirle que te cuide la casa, como se hacía antiguamente, que te cuide a los niños, que es parte de una comunidad. Y nosotros a veces hemos perdido en nuestro país también ese sentido de comunidad, de reconocernos en las cosas comunes, y hemos estado más compitiendo entre nosotros con una lógica de libre mercado que se nos ha metido un poquito más en el alma de lo que uno, por lo menos a mí me gustaría, más que en esto de que efectivamente somos parte de algo en que nos reconocemos juntos. Vamos entonces a abrir la palabra y le voy a pedir una sola cosa antes de la palabra, que hay veces es avanzada, ¿cierto? Sí, pero con ese micrófono. Ya. Hay veces que cuando uno hace una pregunta, como que se manda un speech, ¿sabes? Fijar un discurso largo, latino, bueno, le voy a pedir que vaya con la pregunta más o menos, eso, más o menos corta. Sí, aquí somos admiradores de la concisión, y lo otro que vamos a hacer es que vamos a juntar 3 preguntas, ¿les parece? Y que después que responda para que podamos alcanzar más preguntas. ¿Les parece bien? Súper. Vamos a empezar así, de izquierda a derecha, porque hay que tener un orden nomás y eso. Su nombre también antes. Carolina Stefani, de la Universidad Alberto Hurtado. Muy cortita la pregunta. Hoy día la Presidenta anunció que se iba a ingresar la ley de migraciones, pero probablemente eso va a tomar un tiempo largo, que se debata y salga una ley. Mientras tanto, hay muchísima gente que está en una situación irregular, sin posibilidades de regularización, como el caso de los dominicanos, y mucha gente que está en trámite y que los tiempos pasan y se ven impedidos de acceder a todos los derechos que tienen. ¿Estaría usted dispuesta a apoyar un proceso de regularización migratoria, mal llamado amnistía, pero no han cometido delito, pero conocido en esos términos? ¿Sería una? ¿Sí, también? Hola, soy Macarena Rodríguez, también de la Universidad Alberto Hurtado, de la Clínica Jurídica. Usted señalaba como 2 pilares dentro de su presentación que debiera tener una nueva política migratoria: el reconocimiento de la igualdad de los derechos, tanto los derechos sociales como los derechos políticos, me imagino, y la segunda, la necesidad urgente de tener una nueva institucionalidad que dé el espacio y dé, ¿cierto?, la superficie para recibir a los inmigrantes. Y hoy día tenemos un anteproyecto de ley, ¿cierto?, en discusión en el gobierno, que precisamente las 2 piedras de tope que ha tenido ha sido la creación de una institucionalidad, porque no estamos dispuestos a aumentar el presupuesto en esta materia, y lo segundo es el catálogo de derechos que va a contener este proyecto de ley. Y esto pudiéramos leerlo incluso más gravemente, porque cuando uno dice el candidato de al lado dijo que los inmigrantes son delincuentes, ¿cierto? El candidato al lado dijo que había que, apenas cometían un delito, que se fueran. Pero aquí es la cocina interna, es de los que pensamos que en una sociedad más o menos parecida, y es al interior nuestro, ¿cierto?, donde encontramos esas piedras de tope. ¿Cómo manejar eso? Recordemos las preguntas concisas. La posición es difícil. Muy cortito, Gonzalo Navarro, desde la Universidad Nacional de Cuyo, de Argentina. Bueno, probablemente no se puede entender el fenómeno migratorio de Chile, de Argentina, sin el contexto regional del Mercosur y, bueno, latinoamericano.
En algunos países se ha ido dando un giro en donde más cercano a las declaraciones de Osandón o Piñera, por lo menos de donde yo vengo, vinculando a la migración con la delincuencia, si tiene pensada alguna agenda regional en términos de Mercosur, UNASUR o instituciones latinoamericanas, como para pensar juntos como región los flujos y los movimientos migratorios. Vamos con la respuesta y después seguimos con 3 preguntas más. Bueno, voy a contestar tan relacionada en parte de la respuesta que le voy a dar, porque cuando tú me dices si estoy dispuesta a apoyar el proceso de regularización, yo creo que es complejo hacerlo sin un marco legal nuevo. O sea, sí, pero probablemente tú lo que vas a enfrentar es que vas a tener que hacer un nuevo proceso en un año más. Te estoy dando, por decirte cualquier plazo. Entonces, a mí lo que me gustaría es que seamos capaces de una vez por todas de enfrentar el tema. Y ahí voy un poco a lo que plantea Macarena, que yo creo que hay 2 cosas que a mí me gustaría diferenciar. Uno, cuando tú haces uso electoral del fenómeno, a partir de la mirada, que cada candidato va a estar aquí sentado y tendrá que dar respuesta respecto a lo que dice. Distinto es la incapacidad que ha habido de sacar adelante una ley, pero yo creo que es distinto, porque en el otro hay una valoración que yo no comparto. Otra es que en las prioridades de política pública todavía no haya estado algo que yo considero debería haber sido prioridad, debíamos haber enfrentado. Y no pasa solamente con el tema migratorio, y la necesidad de tener una institucionalidad robusta que responda desde la estructura del Estado. Yo he dicho que la primera ley que voy a presentar es la Ley Nacional de Cáncer. Y la presentamos hace 4 años, hoy día por supuesto la hemos complementado. Y nadie puede negar para este país la importancia que tiene el cáncer. Pongamos cáncer y el tema migratorio, si me perdonan y todos te van a decir, no, pero ¿por qué no lo hemos hecho? No es porque no haya una valoración negativa, sino que tienen que ver con decisiones respecto de recursos, respecto de política pública, y parte de la tarea que tenemos los parlamentarios es estar haciendo, como digo yo, el buen lobby para poner nuestros temas, lo que hemos trabajado y las propuestas que hemos hecho como prioridad. Entonces, con esto yo no justifico que no hayamos avanzado, pero sí lo diferencio de la valoración que hace determinado candidato del tema. No es lo mismo. Ahora, es complejo que se presente el proyecto a fines de invierno, porque es muy probable que no se tramite. Y yo en eso quiero ser súper franca. A mí me hubiera gustado que termináramos este gobierno con una ley tramitada, que efectivamente fuéramos capaces, al interior de los actores de gobierno, de los partidos y quienes estamos, de ponernos de acuerdo en cómo queremos enfrentar el tema. Y si hay diferencias, para eso está el Parlamento. Para eso está también para discutirlo y que el gobierno se la juegue por una postura y la discutiremos como lo hemos hecho en educación, como lo hicimos en materia tributaria, como lo hicimos en materia laboral, y para eso está el Parlamento. Contesto yo creo que más preguntas. Ahora, en el tema, sobre todo con Argentina, yo, a propósito de lo que tú me preguntabas de la gratuidad para migrantes, pienso en la realidad de los chicos en Magallanes, que muchos se van a estudiar y se van a estudiar en Argentina, porque además la frontera está bastante más difusa, porque allá estudiaban gratis y porque allá estudian gratis. Y era a propósito de la discusión de si tenemos que tener gratuidad en nuestro país o no. Y uno dice, oye, cruzan la frontera y van a otro país y tienen algo a lo que aspiran tener en Chile. Y son chicos de distintas realidades socioeconómicas. Entonces uno no puede pensar, yendo a tu pregunta, en esto sin pensar en lo que sucede en la región. Efectivamente tiene que ser abordado así. Yo creo que no solo nosotros tenemos la obligación de cumplir con tratados internacionales que además suscribimos cuando pensamos en la ley, sino también en forma muy práctica, una realidad que es la más cercana y que es finalmente la de la región. Bien. Vamos a ir con una serie de situaciones con respecto a prioridades y nos preocupan 2 cosas. Una, el tema de derechos evidentemente, pero el otro tema es que Chile ha ratificado una cantidad de convenios internacionales al respecto que está incumpliendo. Por otro lado, Chile promueve a nivel latinoamericano la ciudadanía latinoamericana y no tenemos ley en Chile.
En ese sentido nos parece sumamente importante y el rol que puede jugar su partido, porque en los puestos claves que tienen que ver con respecto al tema de migración, hay sensibilidades muy próximas a su partido que a veces se desencontraron con respecto a cómo se actuaba. Se ha avanzado de manera muy precaria y lo que se ha avanzado se peligra de perderse si no hay un marco legal sólido. Eso. ¿Cómo lo ve usted? Eduardo Cardoso. Eduardo, además, representante de una importante agrupación social. Buenas noches, muchas gracias por estar acá con nosotros. Yo no voy a hacer una pregunta, voy a hacer una petición muy sencilla y no tan profunda como las preguntas que han hecho hasta ahora, pero me voy a, digamos, a tomar algo que usted dijo y que yo creo potentemente, y es que hay que tener cuidado e incluir en el lenguaje y la comunicación, y que la inclusión requiere de cambios culturales que son a largo plazo generalmente. Entonces mi petición va hacia eso. Usted tiene una posibilidad como candidata y como persona pública de recordar que nosotros estamos aquí. Siempre escuchamos en los discursos chilenos y chilenas, para los chilenos y las chilenas. Mi petición es que a eso se agregue todo aquel que reside en Chile, porque ahí estamos cada uno de nosotros, de diferente nacionalidad. Y ahí usted va a dejar una huella en ese imaginario colectivo de que hay más personas en el territorio chileno, que somos nosotros, y que hacemos parte de este país. Gracias. Bueno, Sergio Vargas, recibimos una invitación en nuestra Secretaría de Miraflores del Partido Demócrata Cristiano y me pedí que me permitiera asistir al presidente. Bien, mi nombre es Wadner Armeña, soy embajador de la Juventud de Haití en Chile, trabajo para el gobierno juvenil de mi país, Haití, en Chile. Entonces, igual trabajo en el Servicio de Ciudad de Migrantes como redactor y mediador intercultural. Lo que hago es un trabajo directamente con la migración, con la población haitiana, y estoy muy contento por la inclusión. Ya veo que hay dentro de ese país, y normalmente hoy día es un placer para mí de invitar a la población haitiana en Quilicura específicamente, o en todos los haitianos, a conocer el trabajo que hacemos en la Embajada Juvenil de Haití en Chile. Igualmente en el Servicio de Ciudad de Migrantes lo encontrarán cerca de Metro Moneda. Así que un gusto de estar con ustedes. Saludos, nos vemos pronto. Y para quedar en contacto conmigo o con el Servicio de Ciudad de Migrantes, pueden pasar a visitar nosotros o pueden llamar en ese número 954-3908-24. Así, chao. Ya, listo.